Pablo Semán, bienvenido. Gracias por la invitación. Mucho para hablar. ¿Me traes un libro interesante? Sí. Ariel Wilkis, una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia argentina y tiene que ver con la crisis contemporánea desde una dimensión no habitualmente abordada, que es la deuda, pero no la deuda externa, la deuda institucionalizada, sino más bien la experiencia de pedir y quedar endeudado y deber que se da en las familias y que es casi uno de los motores de la economía y de las angustias de los argentinos desde la época de la 1050, ¿no? Cuando la gente había tomado crédito para comprar vivienda y el salto inflacionario hizo que las cuotas terminaran siendo un suplicio y perdiendo patrimonio, ingresos. ¿Cuánto de todo ese deterioro explica Milei? Muchísimo, muchísimo. Vos recién hablabas, ¿no?, de los presidentes que intentaron doblegar la inflación y yo diría la duplicaron, ¿no? Porque la duplica Cristina en el tercer mandato respecto del segundo, del kirchnerismo, su segundo mandato, la duplica Macri respecto del de Cristina y la duplica Alberto respecto del de Macri, y de alguna manera condensa esa duplicación de la inflación en cada mandato, la desvalorización del ingreso de los argentinos, de la moneda de los argentinos, la desvalorización hacia los argentinos y por lo tanto el hartazgo con la clase política que condujo esa devaluación, que no es del peso, sino de la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Entonces hay mucho cansancio acumulado a lo largo de 20 años, se suman otros 20 también, digamos, la democracia en economía no cumplió, tampoco lo hizo la dictadura. Argentina viene con un gravísimo problema económico de modelo productivo desde 1975, digamos, 74. Entonces, sí, todo eso en buena parte explica Milei. Ahora, yo creo que también las actitudes de los dirigentes de la democracia generaron una dinámica propia, ¿no?, más allá de la económica o más allá de lo que la economía significa en política. No, irresponsabilidad, incapacidad de pactos, lo facciosa que es la política en Argentina. Milei empezó a participar de las dinámicas facciosas, ¿no? No es que lo faccioso lo explica, pero él no deja de ser faccioso. ¿Qué quieres decir con eso? Que tiene un plan de gobierno que si no estás de acuerdo en el milímetro con él, entonces sos el enemigo total. Y yo diría desde hace, por lo menos, desde 2001, bueno, desde hace más tal vez, pero que los gobernantes en Argentina dicen, el día que vos no existas, le dicen a la otra facción, vamos a poder ser felices, nos vamos a desarrollar y vamos a hacer las cosas bien. Si esa es la condición para que Argentina se desarrolle, progresen los ciudadanos y llegue el bienestar, es muy complicado, ¿no? Y digo, Milei participa de ese razonamiento. Es más, yo digo, lo intensifica. Por un lado, Milei parecía que había superado la grieta, pero por otro lado la relanza y la transforma de política en social, ¿no? Hay sujetos que ya no importa, más allá de su identificación política, de su voto, son, desde el punto de vista de Milei, despreciables y se trasladan. Yo vi, por ejemplo, en los últimos tiempos, emerger categorías de exclusión que están en clave social, no en clave política. Por ejemplo, negros, marrones. Uno lo puede ver en Twitter tranquilamente, ¿no? A cielo abierto, no es que esas cosas nunca se dijeron. Estamos en Argentina, esas cosas se dijeron, pero es un gobierno de... Milei es el que, Milei o lo Milei, digamos, la gente que sigue a Milei o que está a lo de Milei emite esos mensajes, sí, ¿o estás diciendo que crean un clima que vuelven que eso sea tolerable? Alguna de la gente que sigue a Milei emite esos mensajes y Milei protagoniza y lidera un gobierno que yo diría es de división nacional, ¿no? En lugar de ser de unidad nacional, como pretendían ser los gobiernos antes, Milei gobierna para una parte de la sociedad argentina, dice que hace eso, no es que es una interpretación mía. Ahora, cuando mirás la escena internacional, ahora, bueno, vos viviste mucho tiempo en Francia, te vas a dar clases a Francia dentro de poco, las elecciones en Francia.
¿No hay la misma fractura? ¿No hay la misma lógica de exclusión del otro? Sí, pero a ver... ¿De intolerancia? Sí, hay, vos lo dijiste antes, polarización. Sí. Y en ese contexto, digamos, uno podría decir que se parece lo que pasó en Francia, en parte lo que pasó en el Reino Unido, en parte lo que pasó en Italia y en España en las elecciones, ¿no? Que no está tan distante, donde al Partido Democrático le fue mejor de lo que todos creían, donde a Sánchez también no le fue tan mal, sí, claro, ¿no? y donde Meloni perdió elecciones regionales después de que ganó en las europeas. Entonces, yo creo que en esos casos... lo que hubo y en la disputa política, después del cansancio, con los años de los conservadores en Inglaterra y de cierta experiencia más liberal que hace Macron, es identidades nítidas y amplias por parte de las izquierdas relativamente en ascenso o en recuperación. Ahora, a mí, un poco viendo ese panorama mundial, yo pienso mucho en el caso de las ultraderechas latinoamericanas, sí, que es muy distinto, porque, mira, tengo un breve recorrido del elitismo populista al Milei trotskista, que es... los populistas latinoamericanos se la pasan engolados describiendo como si describieran un arcano secreto, la red que conecta tal derechista contra el otro y qué sé yo. Y, digamos, lo que pasó es que a la derecha la votó la gente. No es la red de las derechas la que creó la situación política en la cual las ultraderechas ascendieron a América Latina. Y ese elitismo de los populistas, raro, pero existente, ignora la escala nacional e ignora lo propio de la región latinoamericana, que se hace más visible cuando uno ve Europa. ¿Qué es lo que hay visible en América Latina y sobre todo en Argentina, a diferencia de Europa? Primero, en Europa hay electorados de ultraderecha y de centroderecha, son compartimientos relativamente estancos, hay cerco sanitario, por ahí cada vez más débil, pero todavía se manifiesta, y eso es lo que permitió el resultado que hubo en Francia. En Europa hay límites que los pone la Comunidad Económica Europea, y en América Latina no hay esos límites, menos en Argentina, porque por lo menos en Brasil está el Poder Judicial, tiene cierta autonomía, el Poder Electoral tiene cierta autonomía, pero además en Argentina y en el resto de América Latina también hay una demografía muy distinta a la de Europa, una demografía de ciudadanos pobres, que en el medio de los decenas de años de los fracasos económicos, de las transiciones democráticas, se hartan de las opciones existentes y votan a derechas que son mucho más radicalizadas que las europeas y rompen los compartimientos teóricamente separados de centro derecha y de extrema derecha. Creo que los resultados iluminan la particularidad de América Latina, la que no habría que dejar de entender, y ahí viene el Milei trotskista. El Milei trotskista tiene que ver con esto. Milei vio un hueco de representación política en Argentina y fue corriendo, se puso, pidió el pase y todo el mundo se lo dio y ganó. Él cree, o creyó, o creía que ese mismo hueco estaba en el mundo y dijo, mi revolución se va a internacionalizar porque es la condición de salvación de mi revolución en Argentina, y salió a pregonizar la revolución mundial libertaria. Davos. Claro, lo que fue a hacer a Davos, ¿no? Y lo que fue a hacer después a España, y lo que quiso hacer en Italia, que no lo dejaron tanto. Bueno, entonces, pero él se encontró con la dureza del mundo, de la misma manera que Trotsky se encontró que la revolución proletaria no triunfaba en Alemania, ¿no? Entonces, queda en ese lugar de ideólogo, de profeta, desarmado, que va recorriendo el mundo, pero no tiene la garantía de la revolución libertaria mundial para asistir a la revolución libertaria argentina, y no por nada empieza ese camino de composición, de pragmatismo, de ser parte de la vida política argentina. Ahora, y de sus miserias y virtudes. Te quiero hacer esta pregunta. Vos estudiaste todo el fenómeno de mutación que hay en la sociedad, sobre todo en los sectores populares, digamos, más vulnerables, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, desde, pongamos una fecha, 2014 en adelante, y viste cómo se iba configurando una sociedad que podía terminar dando Milei. Y lo viste llegar a Milei y lo estudiaste muy bien en las elecciones. De ese Milei de noviembre, que gana el balotaje, a este de hoy en Tucumán,
¿Ves el mismo fenómeno o aquella relación con la gente está cambiando? Mirá, yo creo que hay dos elementos importantísimos a ver en esto. Por un lado, hay un elemento de fondo que funciona hasta ahora, vos lo dijiste antes, pongámosle lupa, que es la renovación del crédito a partir de manifestar, exhibir, poder decir, controlé en algo la inflación. El tipo dio un diagnóstico, dio un pronóstico que dijo, voy a hacer esto, la vamos a pasar mal y va a bajar la inflación y esto va a tener que ver con la emisión monetaria y algunas personas, muchísimas, muy buena parte de sus votantes, también otros, dicen, bueno, hizo lo que dijo que iba a hacer, pasó lo que dijo que iba a pasar y ahora la inflación se desaceleró. Eso le renovó el crédito, eso es una promesa cumplida. Hay mucha gente que trina o truena cuando yo digo esto, pero la verdad es que eso es así, funciona así y le renovaron el crédito. Que quiero subrayar algo que estás diciendo que me parece muy importante. Vos no decís conserva el crédito que le dieron. Vos decís ya ahora esto es por una legitimidad nueva que tiene de haber cumplido con lo que él había prometido. Renueva el crédito, renovó el crédito. Renueva y diría, en algunos casos amplifica, porque aparte yo te diría que esa distinción entre votantes duros y votantes blandos, yo la transformaría entre motivos duros y motivos blandos. Y evidentemente el motivo inflación es un motivo duro que le permite a él interpelar con bastante éxito a sus propios votantes y a una parte relativamente moderada en el medio que dice, bueno, la inflación es lo peor y la inflación acelerada es mucho peor. En ese contexto y en ese contexto de denostación de quien está en desacuerdo y de un funcionamiento del aparato del Estado que es cada vez más complicado, por decir poco, ocurre otra cosa, que es, primero, hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que ha suprimido una comida en el día, hay gente que se acuesta temprano para no tener hambre. Esto yo lo empecé a observar. La gente va con el termo del mate, a veces en el transporte público, tiene que ver con desayunos incompletos o con tratar de aguantar. Eso es muchísimo. Yo no estoy diciendo que hay una hambruna, pero digo, hay gente que la está pasando muy mal. Y en ese contexto hay gente que, para mí ese es un dato impresionante, que se inhibe de expresar necesidades. Porque diría, en el contexto simbólico contemporáneo, donde hay una necesidad, hay un pecado, ¿no? Entonces, eso es parte del predominio de Milei. Ahora, eso tampoco es ni generalizado, porque por otro lado hay un 44% que no lo votó y no lo votaría nunca y no lo puede ni ver. Y además, empiezan a haber dudas, hay inconsistencias, hay la percepción de que un día dijo una cosa y otro día dijo otra. Todo eso va deteriorando, diría yo, los motivos de la esperanza, no la esperanza, en los que la tienen, ¿no? Porque muchos de los que tienen esperanza, tienen una esperanza por la esperanza misma. Yo no quiero patologizar esto, no lo haría en ningún caso. La esperanza por la esperanza misma es algo en sí mismo válido. Es gente que te dice con lágrimas en los ojos, yo no concibo que esto pueda fracasar. Porque ellos han acudido a esto para dar algo, su tiempo, su sacrificio, y es muy difícil desasirse de esa esperanza, por más que estén viendo ahora, que algunos de sus motivos fallan. Detenete ahí. Si uno mira a la Argentina, las encuestas en la Argentina, todas, las cuantitativas, las cualitativas, desde la segunda mitad del 2020, cuarentena, hasta las elecciones del año pasado, todo el proceso electoral, preguntabas a la gente cómo estaba, sin salida. 70% de pesimismo. De gente que decía, esto no es vida. No encuentro futuro para mi familia, para mis hijos, estoy fisurado. ¿Cómo se mutó esto en la esperanza de más del 50% de la gente? Bueno, que está bien lo que decís, no es adhesión a Milei, es esperanza. En algunos casos vehiculizada a través de Milei. Mutó. ¿Qué cambió? En el tiempo. Primero, durante el proceso electoral, yo eso lo vi
durante el año de las elecciones, porque en Argentina las elecciones duran mucho tiempo, que había una activación política, sobre todo de jóvenes que te preguntaban, en lugar de uno ir a preguntar, ellos venían a preguntar qué es lo que uno votaba y empezaban a hablar de política. Entonces, había aparecido una alternativa política. De ahí a que es presidente, bueno, esa esperanza fue creciendo. Pensar que una esperanza que se activó durante un periodo de un año electoral, más todo el periodo de desesperanza previo por la pandemia, por problemas económicos que vienen de por lo menos intensificándose hace 10, 12 años, pensar que eso se va a desactivar por hasta ahora 7 meses más o menos malos o muy malos para algunos o malísimos para otros, es ingenuo, ¿no? Muchísima gente le perdonó a sus líderes políticos 4 años, 5 años, 7 años de vacas malas. O sea que vos ves una mayor consistencia de la que ven algunos. Yo no veo esta cosa que si baja un punto un mes y baja otro punto otro mes, entonces va a bajar 8 puntos dentro de 8 meses. ¿Por qué? Porque aparte, si por un lado la esperanza se descompone, y eso es verdad, y yo creo que Milei va a empezar a tener imagen negativa o va a perder puntos, y eso va a pasar, estoy seguro que eso va a ocurrir. También es cierto que cuando aparecen quienes aparecen representando a la oposición, la convicción política de quienes se distancian de Milei cambia, porque dice, pero están estos, entonces vuelvo al otro. Y ahí hay un problema que es central, nosotros pasamos recién por eso, pero es importante subrayarlo, porque nosotros hemos naturalizado tanto la inflación y pertenecemos a grupos sociales que han sabido y tienen instrumentos para surfear la inflación, que a veces no aplanamos, ¿no?, la sensación de alivio que puede tener alguien cuando se desacelera la inflación. Y esa sensación es importantísima. Hay mucha gente con la que yo hablo, que son militantes políticos, opositores, que dicen, pero yo no entiendo cómo hacen. Pero bueno, entonces no entendés cuál es el problema de la inflación. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Vos viste algún político opositor proponer un plan alternativo contra la inflación? A mí me llama muchísimo la atención. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Quizás no entendieron lo importante que era la inflación para la gente. Última pregunta y necesito que me la contestes pronto porque estamos jugadísimos con el tiempo. Vos dijiste al pasar, hay en Europa izquierdas que nítidas y amplias. No, pero dijiste en un proceso de recuperación. Lo que pasó en Inglaterra, sobre todo. No voy a lo de Francia, que tiene otra naturaleza. ¿Puede tener un mensaje para la oposición en la Argentina, sobre todo para el kirchnerismo? ¿O pensás que no están mirando el mundo? A ver, el primer ministro venía de la rama de Corbyn y yo diría, como me dice un amigo, es corbynismo sin Corbyn. O sea, no es un candidato de centro, no, es de izquierda, pero se renovó. El Partido Laborista se renovó y además hizo una campaña electoral mucho más mirando el país que la interna del Partido Laborista, ¿no? Entonces, la inversión la hicieron para todos los candidatos y eso les permitió construir la mayoría. Y hay un mensaje también para Milei, porque los 2 primeros ministros anteriores, Sunak y Liz Truss, eran casi libertarios, eran lo más libertario que podía ofrecer el Partido Conservador. Boris Johnson era un populista estatista al lado de los que siguieron. Y entonces, yo entiendo que por un lado hay un hartazgo de 14 años de conservadores, pero aparte la fase final del conservadurismo fue, comparado con los anteriores, libertario. Comparado con Argentina, no se puede hacer eso porque son otros los parámetros de gobierno que hay en Inglaterra. Pero hay un mensaje para los dos. Para el kirchnerismo, renovación, y para el mileísmo... Ojo con pasarse de rosca. Claro, ¿no? La erosión que le trae al mandato el extremo libertario. Pablo, me quedaría mucho tiempo más, como sabés, pero... El tiempo es tirano. Tú lo has dicho. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y vamos a empezar a mirar entre todos qué es esto que va a pasar en Tucumán o en la simbología litúrgica de Tucumán
qué mensajes políticos se esconden. Ya volvemos.